Hola, ¿qué tal? ¿Se nos oye? Hola. A ver, ahora nos tienen que escribir. Es que no hay nadie, de momento. ¿Cómo sabes que no hay nadie? ¡Oh! Estamos solas. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, sí, qué bien! ¡Ay, mira, María Jesús! Hola. Hola, María Jesús. Hola. Se oye, ¡qué bien! Vale, pues, venga, pues es que, perdonad el retraso, es que hemos encontrado un artículo a última hora y estábamos muy emocionadas leyéndolo. Sí. Bueno, muchas gracias por estar. Un momento, que es que no tengo ni el audio de los... Es que estábamos tan emocionadas. Es que ha empezado a encajar todas las ideas sueltas que hemos tenido Sí. sobre el libro y no hemos podido parar de leer. Sí. A ver, un momento, estoy buscando los truenos para que suene esto. Ha sido verdaderamente emocionante. Sí, sí, es que no podíamos parar. No estamos solas, dice María Jesús. Sí, sí, sí. Vale, genial, venga. Ahora va a llover. Bueno, ¿dónde estás, Sofía? Yo ¿Qué en llueve? Bora. En Bora, genial. ¿Tú? Yo en Misent. Nos hemos organizado muy bien para estar cada una en una de las dos localizaciones de la novela. Y bueno, pues que luego ya desvelaremos cosas sobre ellas. Somos vecinas. Sí, y No sé ahora si nos llevamos mal o bien. se tarda menos en ir de Bobra a Misent o de Misent a Bobra, pero antes se tardaba mucho. Había que hacer muchos transbordos y era un viaje bastante pesado. Bueno, sé que hay gente que ya conoce a Sofía, pero por si acaso, para los que no la conozcáis, pues Sofía estudia cuarto de literatura comparada, bueno, literatura general y comparada. General y comparada, sí. Y pues está aquí porque lee muy bien, escribe mejor todavía y, en fin, es brillante. Y ya ha estado antes en Intimidades y en El Descontento, que los podéis escuchar en Spotify. Y bueno, nos conocimos porque yo le di clase cuando estaba en segundo de bachillerato y es muy de agradecer que haya venido al programa en marzo porque está en cuarto de carrera, lo cual significa que está pues haciendo el TFG, investigando, presentándose a congresos, en fin, y ha sacado tiempito para... Hasta arriba vamos. Sí, para leer el libro, para buscar poema, en fin, para todo. Así que bueno, gracias. De nada, gracias por invitarme. Y nada, yo pues ya está. Y el chat está, bueno, está animadillo, está María Jesús, está Jules Cook y está Whiskers. Bien. Por lo menos que hayan dicho hola, pero sabemos que probablemente haya más gente en las sombras, así que bueno, hola a todos. Y nada, y Hola. ¿Quieres decir tú esto?
En marzo, en Libros bajo el paraguas, hemos leído La buena letra de Rafael Chirves. Hay noches de vigilia, que me quedo contigo guarecida en tu pecho, ovillada en tu vientre, como una sal inútil. Y es así como vuelvo a ser tu cuerpo, el ancla umbilical que necesitas para sentirte limpia, rebalsada de ti. Lejos de aquella España enardecida, de la camisa nueva que empezó a anochecernos y sigue anocheciéndonos, de las niñas que guarda en penitencia en la desolación de un patio de colegio, donde ya no volvió a reír la primavera. Bueno, qué guay. Este poema se titula Hay noches de vigilia. Sí. Y está escrito por una Una escritora mujer española que sí. se llama Rosana Cuaroni y forma parte de La Casa Grande, que es un poemario que sacó hace unos años, hablando de, pues recopilando un poco las vivencias de su madre en la posguerra y objetivando en la casa pues todo ese sufrimiento. O sea que nos parecía que, bueno, lo ha elegido Sofía, lo ha encontrado Sofía y a mí me lo enseñó y me parecía que cuadraba muy bien con el libro. Me gustaba mucho lo del patio de colegio porque me parecía que tenía un poco de esa inocencia que hay a veces en La buena letra y también me gustó mucho el final. Lo de la primavera me parecía muy bonito. Sí, bueno, tengo que informarte, siento informarte de que sí, que ya. Sí, este poema retoma, como coge partes de El cara al sol, concretamente La camisa nueva y Reír la primavera, y las resignifica dentro de, como que dentro de la historia de la familia, ¿no? Un poco al modo este en el que la escena del cine y que la madre va al cine y se levanta a cantar completamente obligada. Sí, es verdad, lo de la camisa nueva, es verdad. Y bueno, sobre todo la idea de anochecer, ¿no? Sí, a mí me gustaba también porque al final del libro la narradora Ana habla de noches en las que no puede dormir y en las que, bueno, pues la visitan estos recuerdos y, bueno, pues también es literalmente el título del poema, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿por qué hemos leído La buena letra? Porque a mí Sofía me propuso este libro y fue una casualidad maravillosa porque yo quería leerlo. Entonces, ¿cuál es tu razón? ¿Cómo llegó a ti? Mi razón es que necesitábamos un libro breve, un libro bueno y que un profesor en clase nos había dicho que Rafael Chirves era un gran escritor y yo no había leído nada de él, entonces seguí el consejo de mi profesor. ¿Y entonces investigaste un poco a Chirves para ver si tenía alguna novela corta? Completamente. El profesor dio ese título. Sí. ¿Qué profesor? El de Teoría del Lenguaje Literario. Y no sé, muy buen resultado. Sí, no, acertado, perfecto. Es una de las mejores cosas que he leído este año. A mí me ha gustado mucho. A mí me había hablado de él, pues, una lectora a la que le encanta. Bueno, una lectora y su hijo. Y, pues, que también es lector. Claro. Y tenía muchas ganas de leerlo y además eso era muy breve, entonces decía, ¡buah! Lo leo en cualquier momento. Pero claro, en cualquier momento va pasando el tiempo y no lo vas leyendo y entonces cuando apareciste tú con el libro dije, bueno, por favor, sí, qué bien, por fin. Así que bueno, sí, estamos muy contentas. Bueno, voy a leer el resumen para refrescar, aunque aviso que en el resumen no está todo, hay partes que, bueno, que ya iremos tratando a lo largo del programa. A ver, La buena letra son las palabras con las que Ana le cuenta a su hijo la historia de su familia, que está marcada por el sufrimiento, la guerra civil española y la posguerra. Ella se casó con un hombre llamado Tomás y encajó bastante bien en su familia. Su cuñado Antonio, que es el hermano menor de Tomás, era un hombre muy vivaz y carismático. Bueno, y al que se le da muy bien todo lo que... Le llaman el artista de la familia. Se le dan muy bien los trabajos manuales. Su cuñada, Gloria, tenía un carácter un poco más difícil, pero todos parecen entenderlo y conviven con ello. La pareja es humilde, pero viven felices hasta que con la guerra apresan a ambos hermanos por su ideología republicana.
Después Tomás será liberado, aunque no sin sufrir una paliza a manos de gente de su propio pueblo. Antonio, en cambio, permanecerá encarcelado y será condenado a muerte, si bien la ejecución nunca se llevará a cabo. Empiezan entonces unos años difíciles en los que deben realizar largos viajes para ir a verlo a la cárcel, tratando siempre de llevarle comida para que no se consuma y porque, bueno, les cuenta las condiciones en las que vive en la cárcel. Un día, de improviso un poco, sueltan a Antonio, que vuelve a casa, y todo empieza a mejorar ligeramente. Aunque la familia va muy justa de dinero, todos colaboran como pueden. Tomás consigue trabajo en el muelle, Ana cose, Antonio y con otro vecino desarrollan un taller de piezas de madera, van teniendo cada vez más encargos. Y esta recuperación no dura mucho porque Antonio empieza a ausentarse de casa, a robar el poco dinero que ganan y se lo gasta en apuestas y en mujeres. La familia vuelve a resentirse poco a poco hasta que Antonio conoce a Isabel, una mujer que ha sido criada en una familia inglesa acaudalada y pues empiezan a salir. El noviazgo avanza muy rápido. Isabel, que tiene una forma de vestir y unas maneras que a todos les parecen más modernas y cosmopolitas, se instala en la casa con Antonio. Aunque inicialmente se muestra colaboradora, en realidad aparenta mucho y apenas ayuda con el trabajo y las tareas del hogar. Antonio y ella empiezan a relacionarse con las personas de clase más alta del pueblo, que además forman parte del bando de los vencedores, y entre los que están, por ejemplo, quienes apresaron y le pegaron la paliza a Tomás cuando acabó la guerra. Cuando Isabel se queda embarazada, además, utiliza ese pretexto, el embarazo, para reservarse los mejores platos, que incluyen, por ejemplo, la carne que hubiera. Antonio y ella acaban mudándose a una de las mejores casas del pueblo e ignorando a toda la familia. No están presentes, por ejemplo, en la muerte de los abuelos, ni cuando Gloria, la hermana, debe tratarse un cáncer que acaba matándola y, Antonio al final también va a morir de cáncer y Ana, la narradora, lo visitará una última vez, pero no su hermano. Y Ana continúa trabajando porque ha tenido 2 hijos con Tomás, pero su marido había ido deprimiéndose poco a poco, también bebiendo bastante, hasta que una noche no regresa a casa y lo encuentran muerto en el camino al día siguiente. Y pues Ana está contándole a su hijo todas estas memorias y acaba un poco así. Sí, un tono un poco desencantado. Sí, ahí lo deja un poco ahí. Bueno, pues sé que faltan muchas cosas que ocurren en la novela, pero ahora las iremos comentando. Venga, empezamos por el título, que es lo más externo y lo más evidente. O sea, alguien que no haya leído la novela puede hablar, quizá, puede fijarse en el título. Venga, ¿qué tenemos? Buena letra. No, a mí me llama la atención que sea la buena letra y no una buena letra o buena letra. O sea, la buena letra es que hay una buena letra solamente. Lo que conecta un poco con esto de que había un solo discurso de cómo había sido la posguerra, ¿no? Y que la buena letra es algo ensayado, ¿no? Es mucho menos orgánico que lo que les sucede realmente a ellos. De hecho, hay un momento en el que Ana contrapone esa buena letra de Isabel, que además es un elemento externo, a las heridas que se encuentran en el cuerpo de Tomás, del padre, cuando ya está ahí moribundo en la nieve. Literalmente el título aparece inserto en la novela porque Ana dice en un momento que la buena letra es el disfraz de las mentiras. Claro, Ana, lo que tenemos es un relato oral frente a, a que Isabel, por ejemplo, pues escribe un diario. Y la buena letra, para quien no lo haya leído, es algo que posee Isabel, que a todos les llama la atención y que en un principio Isabel le promete a Ana pues que la va a ayudar a mejorar en ese tipo de cosas y pues al final no acaba pasando. Y además como que Isabel escribe en los cuadernitos, habla de su vida, que no le pasa realmente nada y Ana está como muchísimo más pendiente de estar en el día a día y de vivir, ¿no? O sea, la reflexión viene después y además
cuando ella reflexiona lo hace de una manera mucho más natural. O sea, al principio del libro, por ejemplo, empieza con los recuerdos infantiles y luego le dice, bueno, no sé por qué te contaba esto porque tenía que contarte esto otro. Sí, es verdad. Sí, es verdad que la buena letra tiene ese matiz o ese sesgo de que es algo preparado y donde, por tanto, puedes insertar, bueno, pues eso, adorno o apariencia o mentira, en último término. A mí también, claro, es verdad que es que todo el rato se produce como una dinámica entre el rechazo y un poco la admiración hacia este tipo de cosas. No sé, yo también veo que, claro, Isabel, que es la mujer con la que se casa Antonio, que viene de fuera, que es así como con unos modales que les resultan extravagantes, pero que un poco admiran al mismo tiempo, les generan esta dualidad entre atracción y repulsión. Claro, la buena letra es como algo que también ambiciona la narradora. Sí, o sea, es algo que ambicionan, pero creo que también es algo a lo que no terminan y nunca podrían pertenecer del todo, ¿no? Sí, porque no es su identidad. Sí, un poco en la línea de lo del el comentario que le hace Tomás sobre París, ¿no? En esta época que están un poquito mejor y ella le dice, bueno, podríamos juntar algo de dinero e irnos a París. Y él le dice, sí, claro que sí, no sé qué. Y luego le dice, bueno, ¿y qué cojones hacemos nosotros aquí en París? Y se lo dice así. Sí. Como que nunca van a terminar de pertenecer a esa clase. Bueno, que tampoco Isabel va a pertenecer a la clase a la que quiere pertenecer, pero en comparación con ellos lo hace. ¿No? Porque al principio ella es criada en una familia. Claro, pero Isabel lo hace a través de la mentira, del engaño, del arribismo, de fingir una cosa y luego actuar de otra manera, de robar el dinero que iban sacando de los trabajos del taller. Sí. Entonces, bueno, pues claro, en contraste, pues Ana todo lo que consigue es por el trabajo y la honradez. Sí, que su lucha realmente es para diferenciarse del pueblo, no es para... O sea, no está luchando con los demás arriba porque no puede luchar con los demás arriba, yo creo. No lo sé. Sí. Bueno, también aprovechamos para decir aquí que La buena letra también va a ser el título de la... Lo pusimos en Instagram, pero bueno, a finales de abril creo que se estrena la película que ha hecho Celia Rico y que también se va a titular así. A ver qué tal. Yo tengo ganas de verla. Después de haber leído el libro. Imagino que va a ser una peli triste. Sí. Pero bueno, completamente. Habrá que ir a verla. Vale. Bueno, no sé si la gente del chat, por favor, participad. Preguntad cosas que queráis hablar. Algo que os haya llamado la atención, cualquier cosa. Nosotros tenemos tantas cosas. Pero... Es el momento. Sí. Sobre el título es el momento. También, a ver, ¿por dónde vamos ahora? Quizá por el contexto histórico y las hermanas y todo eso. Por todo esto de cómo la buena letra también es una manera, es que lo has explicado muy bien, una manera que te enseñan con la que te enseñan a escribir. Entonces, de fijar un discurso único. Eso es, y que eso requiere que haya como un poder por encima, que es el que te adoctrina para que tú escribas de según qué manera, ¿no? Pues siguiendo esa línea, claro, La buena letra es una novela que está inserta en un género literario del cual hubo un boom en España, al que pertenecen, por ejemplo, novelas como Soldados de Salamina o, bueno, los relatos de los girasoles ciegos, que luego hablo un poquito más. Pero, o sea, es un género que revisa o revisita de una manera crítica los años de la posguerra española, sé que se llama literatura de la memoria, pero Rafael Chirves no quiere solamente hacer eso, no quiere hacer solamente una novela de la posguerra, sino que también hay una crítica, aunque más velada, al momento en el que él está escribiendo, que es principios de los 90. Entonces voy a leer unas palabras que dice tal cual Chirves. Dice, cuando me dicen que La buena letra es un libro de posguerra, pues no señor, es un libro del 92, publicado en el 92 y que habla del 92.
fíjate que vamos a tirar la casa para hacer un solar en el que vamos a construir apartamentos, es el final de la novela. La buena letra sale de que de repente es la Expo de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona, la Movida de Madrid, y yo digo, todo esto, lo que han pasado mi madre, mi abuela, mi padre, todo eso ha volado, ha desaparecido, ya no va a existir. Y surge la novela de la necesidad de que siga existiendo. Entonces, es verdad que cuando yo la leí, yo no me fijé tanto en eso, en que los hijos, bueno, Manuel, el hijo, quiere que Ana pues salga de esa casa, que está vieja, que tiene goteras y al final le dice, ella se empeña en quedarse allí, pero bueno, sabe que lo que le espera a su casa es que la derriben y que ese solar se utilice para construir apartamentos nuevos. No sé si querías decir algo de esto. Luego sigo con el año 92, o pero... sea, yo creo que sí que creo que evidentemente es un libro de la posguerra, por mucho que él lo niegue. A ver, no lo niega, pero que no quiere que se quede solo en eso. No, pero sí, a ver, creo que se relaciona con lo que es el presente de la publicación de una manera más metafórica, ¿no? O sea, eso que ha marcado a los padres de esos niños y tal, está en el ambiente. Y también un poco siguiendo la idea esta que subyace en el libro, ¿no? De que el futuro no es posible y de que el pasado se olvida, ¿no? Es decir, esos niños no saben bien lo que han pasado sus padres y es una cosa que la sociedad no entiende porque también se ha dado voz a otro tipo de discurso, ¿no? Entonces también un poco está ahí el sentido de contar esa historia, ¿no? Y lo que le dice la madre, que bueno, que se lo cuenta para contárselo a él, pero también se lo cuenta para contárselo a sí mismo, ¿no? Para poder formular una cosa que en el momento no tenía sentido formular. Por eso también es ridículo el gesto de Isabel, ¿no? De escribir en los diarios y todo eso. Sí. Sí, es como que se habla mucho del silencio que hubo durante toda la posguerra, pero yo creo que Chirves también, pues eso, está haciendo no solo es una crítica de la posguerra, sino también una crítica de la transición. Sí. Que es un momento en el que, por ejemplo, pues se llegó al acuerdo de la amnistía, se liberaron a todos los presos políticos de la dictadura, pero también, que eso vale, fenomenal, pero también, digamos, como una especie de pacto, pues se hizo un acuerdo que se conoce como punto y final, según el cual, pues, todas estas personas del bando franquista que habían torturado, pues quedaron impunes. Entonces, por ejemplo, en la novela, en la buena letra, el hombre este que tiene el coche, sí. No es que quede impune desde el punto de vista político. Como el alcalde o algo así, ¿no? Sí, no sé. ¿Millor se llama? Sí, algo así se llama, Muyor o algo así, sí, se apellida. Pero que esa gente, o sea, en la novela todavía no ha ocurrido la transición cuando habla de esta persona, pero sí que, luego ya sí, desde el presente sí, pero sí que Isabel y Antonio lo validan, firman ese pacto tácito de venga, vamos a olvidar, hacemos borrón y cuenta nueva y nos codeamos con vosotros y somos amigos vuestros y vamos con vosotros al fútbol. Sí, y que también eso es ejemplo de una desmemoria social y colectiva. Y pues a Antonio, que sí que conoce la otra parte, pues yo creo que sí que le causa unas cargas psicológicas que se ven ya más al final, ¿no? Sí, se las causa, pero sigue. Ya, adelante. pero es que es todo tan sutil que es complicado, no sé. Sí, es complicado, o sea, es que, pero ahí está una de las maravillas de la novela, que siendo tan breve es muy compleja y tiene unos personajes, pues eso, con sus contradicciones y con todos los matices. Sí, pero sí que hay como una declaración de intenciones muy clara en que el libro se quiera simular como factual, es decir, o sea, al final del libro pone Denia agosto de 1991. Es decir, parece que está pasando justo un año antes de que se publique el libro. Sí. Y el mundo que presenta es completamente reconocible. Sí, Chirves fue siempre muy, muy crítico con algunas cosas de la transición y bueno, pues es verdad que la novela se escribe justo antes del 92, que
durante la transición, o bueno, un poco después, parece que hay una narración desde el Estado, canónica, positiva, ya no a finales de los 70, sino ya a finales de los 80, con el Partido Socialista, pues, jolín, parece que España está modernizada, que va todo muy bien. Y bueno, pues a lo mejor había voces críticas que decían, vale, esta es la narración, parece que hay una narración única, pero por ejemplo hay un documental que se hizo en el año 2020 que se titula El año del descubrimiento, que precisamente ofrece esta visión crítica, que parece que está esa narración hegemónica de la Expo de Sevilla, de las Olimpiadas de Barcelona, pero ese documental en concreto habla sobre que mientras tanto, ese mismo año, en Cartagena, en Murcia, pues se empezaron a cerrar fábricas, hubo un desmantelamiento de la industria y hubo revueltas bastante importantes y bueno, y protestas muy heavies que claro, no encajaban en esta narrativa de qué bien. Sí, la cuestión de la inmobiliaria, ¿no? También que Chirves la trata en otros libros y aquí pues se queda como un poco apuntada al final, ¿no? Sí, a ver, estoy buscando, sí, aquí. Tengo otro fragmento que hemos encontrado de una entrevista a Chirves. Decía él, quien no acepta el relato oficial desconfía de eso que se llama cultura. La buena letra es el disfraz de las mentiras, dice Ana, la protagonista de la novela, que escribí cuando la versión canónica de la transición se había impuesto como una voz indiscutida en España. Ana, frente a la engañosa buena letra, emprende su propia narración con la torpe letra de los de abajo. Intuye que apropiarse de un relato es apropiarse de una legitimidad. Wow. Bueno, es que yo creo que él está, bueno, pues bastante concienciado de que no solo se trate de una novela de posguerra. Sí, y que también juega bastante, tanto en el plano externo como en el interno, con lo que se dice y lo que no se dice. O sea, ay, a mí eso me encanta. Ana comenta los silencios muchísimas veces que le quisiera comentar cierta cosa al padre y no lo hace. Y como que, por ejemplo, ya cuando el padre está a punto de morir se dice, ya se había ido y yo no sabía cuándo se había ido y ya no podía como alcanzarlo. Sí, porque Ana cuando va, sí. Y luego es que muchas veces la novela tiene una idea y esa idea se hace cuerpo en objetos o en personas. Sí. Por ejemplo, los problemas que tiene con Isabel, que primero es muy, muy amable al entrar a la familia, al acercarse a la casa, como que le ayuda a cocinar y tal, y después ya poco a poco pues les va robando dinero, les va robando los huevos, la leche, la carne, tal, y después pues genera una segregación, ¿no? Porque ellos se van a vivir a otro lugar. Esos problemas solo los puede comentar con Juan, porque dice que Juan es el único que también sufre esos tratos, ¿no? Que es tratado muy bien por Isabel en público y muy mal por ella en privado. Entonces, sí. Eso como que hay solamente ciertos espacios para decir y son muy limitados. Sí, y suelen ser eso, de puertas para adentro, sí. Íntimos, pequeños, en voz baja. Sí. Nos dice en el chat, infortunado señor Pil, que precisamente en ese contexto del 92 Chirves... que precisamente en ese contexto del 92 Chirves escribiera esa novela, ciertamente le confería una potencia que justifica que quisiera excluirla. A ver, no es que la quiera excluir, es que quiere que no se limite solo a la novela de posguerra. Pero con el paso del tiempo algo de eso se ha perdido y ya no es tan así. En términos literarios es un poco una pena. Pues yo no sé si se ha perdido o no. Quizá depende de quien lea la novela y me parece que en ese sentido la novela está muy bien porque no solo dice cosas de Chirves, no solo dice cosas de su contexto, sino que creo que también puede decir cosas de la persona que la lee. Porque cada persona puede fijarse en una cosa. Yo me he fijado más pues en toda la parte de la posguerra y sobre todo me he fijado en el arribismo de Isabel y en algunas escenas que a mí me han recordado a una de mis abuelas contando a veces
escenas que no son las mismas que en la novela, pero que son un poco como, jolín, qué rabia, yo aquí trabajando Sí. y gente que lo que hace es aparentar encima como pisándome, ¿sabes? Entonces, que no es lo mismo, no son las mismas escenas, pero por ejemplo, es una muy, muy clara. Cuando se casan Ana y Tomás, a la boda en la iglesia, la madre de Ana no va porque se queda cocinando. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que se asumían y ya está, pero que, jolín, que dan mucha rabia, pues no digo que mi abuela haya vivido algo así, pero como que a mí me recordaban a eso, pero igual otra persona que lea la novela, pues esa escena la pasa por alto o bueno, o luego la olvida y en cambio recuerda otras que yo pues he olvidado más. Yo lo del solar y que lo iban a vender y que iban a hacer allí un bloque de apartamentos, pues bueno, lo leí y bueno, y seguí leyendo sin más. Pero A ver, igual... yo creo que sí, evidentemente se relaciona con la novela de posguerra, pero también se relaciona con otras cosas. Es verdad que pues, muchos autores están enfadados con que los encasillen en un género, porque eso implica como ser una sola cosa, pero quiero decir, esta novela no simplemente habla de la posguerra, habla de la soledad, habla del trauma, habla de lo que no se puede decir, habla de la censura, habla del clasismo y esos son temas universales. Son cosas que nos siguen pasando. Sí. A niveles distintos y tal, y tienen más incidencia en unos lugares que en otros, pero siguen ocurriendo. Sí. Sí, no, sí, tenemos un montón de temas que tratar. No Sí. solo. Lo que pasa es que, bueno, el histórico es como el más inmediato. Tengo también, bueno, así como a modo de datos, que bueno, creo que está bien, que Chirves escribió La buena letra y luego escribió en 1994 otra novela que se titula Los disparos del cazador, que es un protagonista que es fascista. Es hijo de un republicano represaliado, pero él es fascista. Entonces es como un poco la otra visión, el contrapunto. Y en 2013 se publicaron La buena letra y esta, Los disparos del cazador, juntas, y a eso se le llamó Pecados originales. Y bueno, pues o sea, como que él, de manera muy pensada, pues quiso hacer como este, no sé, díptico. Sí, además es un poco la idea esta de Caín y Abel, ¿no? De el mal humano y de los hermanos que se enfrentan y tal. Sí, lo de los... Sí. Además que compartan apellido los protagonistas. Bueno. Una cuestión que no hemos conseguido resolver antes de que empiece el podcast. Bueno, por favor, es que hemos entrado, yo he entrado en shock. Lanzamos al aire. Sí. Resulta que el protagonista, o sea, Tomás, Antonio y Gloria se apellidan Ciscar. Y estábamos leyendo no sé el qué. Bueno, estábamos leyendo artículos, investigando y nos encontramos con un tal Carlos Ciscar que resulta que... De la novela del cazador. Sí, que es el protagonista, parece ser, de Los disparos del cazador y cuyo hijo se llama Manuel, como el hijo de Ana. Sí. Manuel Ciscar. O sea, hay dos Manuel Ciscar. Uno en los disparos del cazador y otro, porque es otro, en La buena letra. Pero el apellido es el mismo. Entonces estábamos un poco como... bueno. Sí. A ver, también él está jugando a... Sí, yo creo que esos son juegos literarios. Mundo metafórico, ¿no? Porque también Bobra y Vincent son topónimos ficticios, pero son claramente valencianos. Sí. Lo del espacio ficcional está muy chulo. Luego... Es un personal, ¿no? Sí. Nos dice María Jesús que Ana se lo cuenta a su hijo que quiere hacer dinero con el solar, es decir, hijo desmemoriado y desclasado en los 90. Claro, esto es lo que digo, que muchas veces están las ideas de la novela y esas ideas se encarnan en objetos o en cuerpos, en este caso en cuerpo. En el hijo es como, el hijo en realidad, Manuel representa como a toda esa generación, ¿no? Que en los 90 está sintiéndose en la cresta de la ola. Cuando, bueno, pues había muchas cosas que parece que están como poniéndose, como metiéndose debajo de la alfombra. Sí, y que además ella pues busca siempre el matiz y lo intermedio y tal. Yo creo que ella es bastante comprensiva también con las situaciones, como que no... Sí, es verdad, porque ella, por ejemplo, con lo que pasa con las sábanas, ella, esto le impresionó mucho a una lectora. Por ejemplo, ¿ves? Hay otra... Cada lector como que yo creo que tiene unas escenas en esta novela que le han impresionado más. Entonces, una lectora me contaba que a ella
le había llegado mucho lo que cuenta Ana al principio de que las sábanas Que había que bordado usó... con el nombre del hijo y de Sí. la mujer, que se le habían cubierto de moho y se le habían podrido. Sí. Claro que Y que se había ella... echado a llorar. Y que estuvo llorando como por la tarde, tal, que claro, que no dijo nada, pero que, jolín, que para ella era algo muy importante. Sí. Y que para la otra, para su nuera, pues bueno, ella había dicho que le encantaban, pero luego resulta que no tanto porque las había dejado morir. Ya, y bueno, y que esas sábanas contienen un tiempo y... También una memoria, unos recuerdos. Que se pierden, ¿no? Y también son unas sábanas que ella hace, que no se compran, Uy, sí. Sino que borda y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si quieres ir por ahí. Yo tengo 2 ideas ahora mismo. Dale. Ir hacia lo de la ropa. Bueno, eso es mejor después porque es la oposición Ana e Isabel. Pero yo también quería hablar como de que evidentemente hay en el libro hay un afán de situarse en unas coordenadas históricas, tal, pero que yo creo que Rafael Chirves lo hace muy bien a la hora de elegir como el espacio íntimo y sobre todo la casa y el pueblo, que son los espacios primordiales, excepto cuando Ana va a la cárcel a visitar a Antonio, son los espacios primordiales en los que ocurre todo, ¿no? Entonces, como que lo hace muy bien en el sentido de que un pueblo tan pequeño es una muestra de una cosa que está ocurriendo a nivel social en toda España. Y que a partir del efecto que tiene todo eso en la psicología de los personajes, en las relaciones dentro del pueblo y todo eso, como que se hace una cartografía de la sociedad española del momento a partir de un lugar tan pequeño. Me parece impresionante y súper cuidado y me parece, no sé. Sí, y además está muy bien porque no tiene, a veces cuando un escritor hace alegoría, le queda como un poco vacío, como todo muy esqueleto, muy estructura, muy vidriera, pero que luego tocas y aquello tampoco tiene mucho relleno. Pero aquí es que la historia pequeña también es muy significativa. Sí, y que, bueno, creo que es muy aristotélico, la verdad. No, porque Aristóteles, da salida a la teoría literaria y el pensamiento sobre literatura con la poética, ¿no? Y en la poética dice que la trama de la tragedia, que es a lo que él se dedica a analizar, tiene que incluir solamente lo necesario, y creo que Rafael Chirves eso lo hace muy bien. Bueno, es que eso es maravilloso, es que el ejercicio de con tan poco decir tanto, y de eso, de lo que decías antes, de los silencios, de todo lo que dicen, todo lo que no se dice y que está significando tanto. Sí, que en una novela de 135 páginas, por lo menos en mi edición, se repasa la historia social de España, la psicología de los personajes, también de manera especular lo que está pasando en la España en el momento cuando se publica el libro, y eso pues tiene una fuerza increíble. Sí, venga, pues ya que nos hemos puesto con el espacio, sí, con la casa y los pueblos que son de nombre ficticio, cuéntanos cosas yo sobre el espacio tenía que el mundo que conoce Ana se va deshaciendo a medida que avanzas hacia el final del libro, ¿no? Que primero primero viene la guerra lo corroe y lo estropea y lo interrumpe, y después el elemento perturbador es Isabel, ¿no? Que viene de una clase social ligeramente diferente, que impone unas costumbres distintas, que no es del pueblo. Sí, y que se va a vivir a la casa y que se lleva a Antonio, y entonces como que va perturbando también la casa personal de Ana. Sí. Y bueno, y al final también ella sigue notando esa diferencia, ¿no? Va a visitar a Isabel ya en la vejez cuando solo quedan ellas dos, y a pesar de que ellas dos son personas mayores y están esperando la muerte, que Ana lo dice, no siguen siendo las mismas. Es decir, ella está dentro de la casa de Isabel y observa todos los armarios llenos de cubertería y de aparataje que tiene ella, y coge ella misma la bandeja de té, que es un gesto muy simbólico, y se la lleva a Isabel. Entonces, evidentemente, no se van a morir de la misma manera, porque Isabel tiene su casa y tiene su criada, y a Ana la están presionando sus hijos para que la venda. Y dice que entra solamente, que solamente entra a ciertas habitaciones para limpiar el polvo y para llenarse de recuerdos. Ya, sí, sobre el espacio se cita mucho que una cosa que hace, y esto lo relaciona también
con el presente en el que Chilvers escribe la novela, un fragmento en el que Ana dice que ya lo que hace es, intenta, en cierto modo, que vuelvan algunos de esos recuerdos y como vivirlos, ¿no? Más allá de recordarlos. Entonces dice, para que regresen, paseo durante horas y busco las escasas construcciones de aquellos años que aún permanecen en pie. E intento recordar cómo eran las que ya han sido sustituidas por modernos bloques de viviendas, como pronto lo será la mía. Persigo los nombres de quienes vivieron en ellas y me esfuerzo por saber si alguna vez pisé su interior y cómo eran los muebles, los patios, las escaleras y paredes y los suelos. De mi esfuerzo solo saco sombras en una fotografía quemada. Bueno, y luego el asunto de las sombras, que es muy importante también. Sí, es Chilvers, ¿no? Dedica el libro a sus sombras. A sus sombras, que también... Pero ¿es Chilvers o es un poco Ana también? ¿No? Porque Ana también está hablando de las sombras, sí. ¿No? También Chilvers, por entrevistas que he leído, también él quería... Pues eso, él sentía que todo ese pasado de personas por las que estamos aquí y que sufrieron tanto, pues un poco se estaba borrando y sentía la necesidad de que no fueran solamente fotos quemadas. Sí, ahí está un poco de nuevo la idea de que contar es recuperar la identidad y definirla. Uh-huh. Y no sé, bueno, también es interesante que la imagen de las sombras aparece desde el principio, ¿no? Desde este pasaje que has leído de las fotos, que son sombras que solamente ella identifica, es decir, una vez más la memoria es distinta para los demás. Y en el cuento del abuelo, que es lo que abre el primer capítulo después de la escena con Isabel, que dice que el abuelo le trae una muñeca y como que le gusta asustarla con la muñeca y un poco también como el recuerdo de la infancia y ese miedo infantil, que luego se retoma también un poco en un tono freudiano. Cuéntalo de Freud si quieres. Sí, bueno, sí. Que eso ha hecho una investigación. Quería decir como que también un poco en relación con las sombras, que es interesante lo que le pasa también en la maleta de Gloria, cuando se muere, porque dice que lo que les llaman del hospital ya para recoger una maleta de ropa y dice de ropa porque no había nada más. Yeah. Es decir, como que ella no se había llevado ninguna cosa que le identificara y tal, es decir, no hay pasado. Una vez más. Sí, es que Gloria no tiene carácter, pero no tiene mucha historia. En realidad, a mí el personaje de Gloria, tengo que decir que quizá me parece lo menos interesante de la novela, porque me parece, nos dice Clara en el chat, hola, que parece que el propio Chilvers habla a través de Ana. Sí, hay veces que parece eso. Sí. Que, bueno, estaba diciendo eso, que el personaje de Gloria a mí me parece que es un personaje como que ya conocemos, o sea, no me parece tan individualizado, tan único como los demás. Me parece que, yo qué sé, una chica que va de alternativa, pero que al final es una desgraciada y que, bueno, que se entrega a hombres, luego va de independiente y dice que no los vuelve a ver, pero al día siguiente está otra vez con ellos. No sé, me parece que ese personaje ya lo conocemos, que no pasa nada, porque al final todos tenemos comportamientos que son iguales a los de otras personas. Pero, o sea, creo que está bien, que está ahí un poco para aportar matices a otros personajes, para servir... para matizar mejor a otros, pero en sí misma me parece quizá la menos dibujada, porque, no sé, en Nada de Carmen Laforet hay un personaje que casualmente se llama Gloria, yo no sé si tienen algo que ver, pero bueno, casualmente se llama Gloria, que es la mujer la madre del niño, de uno de los tíos de la protagonista, y está allí en la casa y ella es una mujer que, jolín, que al principio la ves y dices, pues que una mujer fuerte, una mujer con carácter, pero al final está ahí sometida y ya está, no sé. Ya, a ver, yo a mí tampoco me parece un personaje, me parece más un personaje tipo que otra cosa. Sí, y creo que está ahí para servir a que te parezca fatal, porque Antonio e Isabel le prometen que, bueno, que se va a ir a vivir con ellos y no sé qué, cuando esté con lo del cáncer y tal, y luego no le hacen ni caso. No me parece que sea una novela que juzgue mucho. O sea, no creo que aquí quiera que odies a Gloria. Creo que simplemente son maneras como de reaccionar al trauma.
y que cada uno lo hace de una manera. O sea, Antonio es más escapista, Tomás pues es más hacia adentro y Gloria es más hacia afuera. No sé, así como teoría que se me acaba de ocurrir. Sí, pero Gloria ya era así antes de la guerra. Ya. O sea, ya era, no sé. Nos dice Paloma Sil que permanecer en su casa es muy importante, es verdad esto, para las personas mayores. Supongo que es donde está la historia y los recuerdos de cada uno, y eso tiene mucho peso. Sí, totalmente. Sí, y en la novela aparecen varios ejemplos de objetos y de como apegos a lo material. Sí, cosas pero que se vuelven a encontrar y cosas que se destruyen, ¿no? También como el cuaderno este que se quema. Sí, pero no lo material desde un punto de vista superficial, del dinero o Sí. de lo que aparenta, sino desde un punto de vista profundo, pesado. Sí, además también eso se ve muy bien en el momento en el que la prima de Manuel llama a la casa de Ana Solar. Ah, sí, es verdad. Sí, y conecta muy bien con eso que acaba de decir Paloma. Sí, sí, sí. Bueno, no sé hacia dónde quieres ir ahora. Perdona, ¿tienes algo más del espacio? Porque nos hemos ido... No. ¿No? Vale, guay. Pues si quieres, con esto de las cosas, de los objetos y de los elementos que pesan y tal, si quieres hablamos de lo de coser, que habías encontrado un fragmento que estaba muy chulo, ¿o no? Lo de la ropa. Lo de la ropa, sí. A ver, no sé si tengo ese fragmento. Lo de que eso es importante. El contraste entre... Y luego pasamos al contraste entre las dos mujeres entrando por ahí. Lo dice muy al principio, ¿no? Que... A ver. O sea, ella siempre está como tratando de trazar una oposición entre Ana, o sea, entre sí misma y Isabel. Y entonces hay un momento en uno de los primeros capítulos, no tengo aquí el fragmento exacto, pero cuando está presentando a Isabel, como que dice que por aquel entonces nosotros nos cosíamos la ropa y eso era importante. Y como que va dejando pequeñas pistas que luego pues tiene mucho más sentido cuando has terminado de leer el libro y revisas un poco, ¿no? Es decir, Isabel es la que se compra la ropa y Ana se la hace, ¿no? Y cuando... Y les empieza a robar dinero para comprarse la ropa y Ana cose. Se sigue haciendo la ropa. Ana cose, o sea, el trabajo de Ana es coser. Sí. También. Sí, además se mantienen después de la guerra y cuando ya pues están ya todos en casa y tal, se mantienen entre el taller de madera y lo que van cosiendo. Sí, o sea, digamos que Ana cose, gana dinero y ese dinero que gana, Isabel se lo gasta en comprarse ropa. Entonces es como, joder, el dinero que tú estás ganando cosiendo ropa, yo lo estoy gastando en comprarme ropa. Y que Isabel no tiene ningún tipo de noción de trabajo ni de... Bueno, es que es terrible. Ni de esfuerzo. A mí me da una rabia. Hay un momento en el que cuenta que se tira el día en la cama y que cuando se acerca la hora de que lleguen Tomás y Antonio del trabajo, se levanta y se pone a ordenar y entonces cuando llegan ellos está como sudorosa y tal. Y entonces Antonio le llega a decir a Tomás que, bueno, que es que a lo mejor Isabel trabaja mucho, que le diga a Ana que relaje un poco y Tomás encima se lo dice. Y, sí, bueno, es que esto y es el Ana colmo. no dice nada. Ya, sí, ahí está el silencio. Es que es increíble. Sí, eso da mucha rabia. Sí. Y bueno, perdona, que habíamos mencionado también lo de lo freudiano antes. Cuenta si quieres lo que has investigado, que estaba muy chulo. A ver... O sea, varias pistas, hay como también un hilo que se puede trazar. A mí me da la sensación de que hay algo freudiano en la novela, no en el sentido de que se pueda hacer una interpretación como directamente psicoanalítica de ella, sino de que hay algo en el ambiente un poco, ¿no? No sé si también en el ambiente de la época, ¿no? Cuando Rafa Chives escribe, pero como que hay varios elementos, por ejemplo, explica en el primer pasaje de la novela, Ana rememora que Antonio llamaba mamá a Isabel. Terrible. Sí, y luego, eso no me gusta nada. Y luego un poco esta idea de la relación incestuosa, ¿no? Con esa tensión extraña que hay entre Antonio y Ana. No, ahora vamos a eso. Y, bueno, sí, eso es otro melón. A ver qué pensáis, id pensando, gente del chat. ¿Qué opináis de la relación entre Antonio y Ana? Sí. Y también, por ejemplo, que cuando nace Manuel, el niño al que está dirigido el libro,
Tomás, el padre, está muy enfadado con el niño, lo odia sin razón, dice la madre que siente rencor hacia él y que está siempre muy preocupado de que el niño aprenda y de que no sea un burro como él, ¿no? También asemejándolo un poco pues a lo que es Antonio, más bien que a lo que es él, ¿no? O sea, también en el fondo también hay un sentimiento de vergüenza. Y no sé, un poco más en esa línea que, bueno, pues que todo ocurre dentro de la casa y todos los problemas ocurren entre ellos. Sí, como muy endogámico, ¿no? Sí. Sí, eso está, vamos, por lo menos es un sendero por el que transitar y también sobre el que hacerse preguntas. Y bueno, ¿qué opináis entonces? Hemos entrado en la relación entre Ana y Antonio. A ver, sabemos que Antonio hace dibujos de Ana. Sabemos que cuando Ana ve los dibujos se siente culpable. Sí. Pero es algo que está como entre la culpa y el gusto, ¿no? O sea, se siente culpable, pero vuelve a entrar al cuarto y vuelve a mirar los dibujos. Y acaricia las tapas del cuaderno en el que Antonio ha hecho los dibujos. Sí. Sí, no se recrea un poco, ¿no? El problema es como que es una cosa que no se hace explícita y que cuando se hace explícita es cuando da verdadero miedo. A ver, tengo aquí algunos pasajes sobre esto. También en ese sentido hay como un silencio, un hacia adentro, de nuevo, por parte de Ana. Además, eso es una cosa que Gloria detona. Si es verdad. Leo ese pasaje. Sí. Dice, recuerdo un domingo, creo que fue por Pascua, no estoy segura, en que salimos a comer al campo. Tu tío se había separado del grupo y volvió al cabo de un rato con un ramo de flores, que repartió entre tu tía Gloria, tu abuela, tu hermana y yo. Comentábamos tu abuela y yo lo hermosas que eran y el agradable perfume que desprendían. Cuando de improviso tu tía tiró su ramo a los pies de Antonio y dijo, a mí no me gusta ser plato segunda de nadie, ni siquiera de mi hermano. Dáselas a ella y déjanos a los demás en paz. Sí, a ella. O sea que Gloria sabe... Y Ana lo pasa muy mal. Sí. Gloria sabe perfectamente que esas flores son para Ana. Es que yo no sé, es que a mí Gloria me parece un personaje que viene tan bien siempre, que es tan útil para decir según qué cosas que interesa decir, pero yo no sé hasta qué punto esa idea que a Ana ni se le había pasado por la cabeza de repente se instala ahí y entonces ya como hay una especie de tensión, pero que no surge de ella, sino que, bueno... Sí, pero es una tensión que ella tampoco termina de rechazar, o sea, no, porque a todo el mundo le gusta gustar. Es que yo no sé, yo quizá me sitúo más en que Ana por Antonio siente como un poco de fascinación, porque es verdad que es como el artista, el que... Pues un poco como que le pasa con Isabel, que muy mal, pero al mismo tiempo hay cierta fascinación ahí y está claro que no siente nada amoroso ni romántico por Isabel. O sea, si fuera Isabel la que le hubiera hecho los retratos, quizá Ana también habría acariciado las tapas del cuaderno. Bueno, tengo más sobre esto. Dale. Si quieres. Dice, una vez entró de improviso en su habitación mientras yo hacía la limpieza y me sorprendió con el cuaderno de dibujo en las manos. Entonces sacó otro que guardaba escondido en el doble fondo del baúl y me enseñó 10, 20 retratos míos. Me eché a llorar, de angustia o de miedo, justo en el momento en que tu padre, de vuelta del trabajo, abría la puerta de la calle. Fue solo una reacción nerviosa, pero a partir de ese momento creo que los dos supimos que ya no podríamos quedarnos a solas en casa. Teníamos que evitarnos. Sí. A ver, a mí hay una cosa que es que, claro, hay lo que se llama narratario, que es que Ana, o sea, la narración tiene un destinatario primero, antes que los lectores, que es su hijo. Sí. Entonces, claro, quizás su hijo no le va a decir explícitamente, me gustaba tu tío. Pero, entonces, en ese sentido, Ana es un poco una narradora poco fiable. Pero... Tengo más. Vale. Dice, había empezado a odiarlo. Quería que se marchara para siempre y al mismo tiempo me sentía culpable, como si estuviera engañando a tu padre. No sé cómo explicártelo. Era como si tu tío Antonio y yo nos comunicásemos a escondidas durante sus ausencias. Y era así porque tu tía Gloria había echado sobre nosotros el celofán de un secreto, o porque había puesto al descubierto que él y yo respirábamos un aire distinto al de los otros, porque habíamos vivido hasta entonces envueltos en ese celofán que ni nosotros mismos advertíamos. Ya, Hay algo que está pasando. Pero igual está pasando porque alguien se lo ha puesto en la cabeza a Ana. Sí, bueno, es verdad que luego Antonio le enseña un montón de dibujos más. Es verdad que ya no le da tanto crédito, pero que está
Está. Y además yo tengo una teoría sobre esto, ¿vale? Dale. Y es que la forma de expresar amor que tiene Antonio tiene mucho que ver con lo visual y con el mirar, ¿no? Porque, o sea, como que al final, cuando se está muriendo, no quiere hablar con la gente y no quiere hablar con Juan. Dice que no tiene nada que decirle. Y como Juan no puede verle, él no quiere que le visite. Entonces yo tengo la teoría de que la forma que tiene él eso de expresar amor es mirando, y que la única forma que tenía él de expresar amor hacia Ana es mediante los dibujos y los retratos. Porque es lo que le enseña ya cuando está a punto de morirse, ¿no? Sí, sí. Y es que además, bueno, ya último fragmento creo, pero Ana dice, no es que hubiese cambiado para mejor, aunque a mí me gustara más así. También me daba pena. Se había encerrado, eso es todo, porque veía las dificultades que yo pasaba para salir adelante, las horas que tenía que echar en la costura para poder darte de comer y vestirte. Y jamás se preocupó, ni se ofreció, ni te trajo nada. Se buscaba a sí mismo y pensaba que aquí, en nuestra casa, era donde podía encontrarse, quizá porque había sido su último punto de referencia. Es que está trabajando muy bien la sutileza. Ya. Porque el punto de referencia es la casa o el punto de referencia es Ana, sí. ¿sabes? Pero bueno, que hay algo ahí, yo creo que sí. Hombre, le añade tejido a la novela. Dice Paloma Sil que Antonio parece una persona muy carismática y sabe ganarse a los demás, y que Tomás, en cambio, parece más introvertido y socialmente menos brillante. Sí, también es encarnar un poco los clichés de Tomás, hermano mayor, como más responsable del otro y más curtido, ¿no? Y Antonio, pues un poco más alegre y bueno. Sí, y que bueno, que más disoluto. Que yo creo que esa posición, esa lucha no se termina de hacer explícita, pero también, no sé, Isabel quema el cuaderno de tapas verde que está lleno de retratos de Ana. Sí, sí, sí. Y en el artículo de Begoña Sáez, como que dice que es una forma de marcar territorio amoroso. Bueno, el artículo de Begoña Sáez increíble. Martínez, que es fantástico, es lo que nos ha tenido ahí hasta el último minuto. Bueno, y tengo 2 detalles más y yo paro con esa teoría, pero dice al final del todo, en la página 130, que Antonio en el hospital se comporta como un niño regañado cuando Ana le regaña, pero que también como que lo disfruta. Esto es freudiano también, ¿eh? Sí, eso también es bastante freudiano. Madre mía, socorro. Que se niega, pues eso, que se niega a ver a Juan y lo que te decía antes. Bueno, José, no es Juan. Sí, José, el del taller, sí. Y bueno, y luego Juan es el abuelo. Finalmente le enseña el cajón este que está lleno de dibujos y la lámina que está vuelta boca abajo, que tiene el retrato de Ana, y le dice, te he tenido cerca, ¿verdad? Dijo y me lo dio. Y dice, lo quemé esa misma noche. Y mientras ardía, tuve la impresión de que el fuego lo reconciliaba con todos. Es que es... a ver, es que Antonio también es una persona a la que le gustan las mujeres. Ya. Y Ana es una mujer. Pues bueno. Sí, a ver, yo creo que es complicado, es bastante complicado. También, jolín, yo creo que Ana quiere mucho a su marido. Cuando Antonio llega de la cárcel y no saben que le han soltado ni nada y llama, Ana cuenta que, jolín, que le ve cuando ya baja y le abre y le ve que lo primero que hace es ir corriendo a buscar a Tomás. Sí. Y se olvida de ofrecerle un vaso de agua, ¿sabes? O sea... Sí. Lo que más le importa en ese momento es que Tomás sepa que su hermano ha vuelto, porque sabe que eso le va a alegrar inmensamente, más que darle un vaso de agua a ese pobre hombre. Sí, no, es que viene de la cárcel. Pero también yo defendería que como que la relación cambia un poco a lo largo de eso. Sí, eso es verdad también, sí. Pero es verdad lo que estás diciendo de que Ana es una persona muy cumplidora. En plan, Ana habla todavía al final de que... de que ella va a ir a buscar descanso al lado de Tomás, evidentemente. O sea, no sé, más allá de lo que ella pudiera sentir o dejar de sentir por Antonio, es verdad que ella tiene muy claro a qué se debe y no lo cuestiona. A pesar de que le genere sentimientos encontrados. Sí. No sé. Y bueno, esto puede conectar a lo mejor con la idea de la melancolía. Vale. De la que estábamos hablando. Venga, sí. Porque yo le decía a Elena antes de empezar, como de que a mí me da la impresión de que Ana muestra también síntomas de melancolía relacionados con otras cosas, pero también de melancolía amorosa, ¿no? Un poco en esta dicotomía entre el padre y Antonio. Entonces, bueno, para el que no lo sepa, la teoría de los humores postula
que hay 4 humores en el cuerpo, bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema, que tienen que estar en equilibrio. Y que pues el humor predominante genera un tipo de carácter, un tipo de temperamento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está enamorado, la sangre es el humor predominante. Era un desequilibrio y eso provoca pues todos los síntomas del amor, el ponerse rojo, el nerviosismo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que si el amor no se lleva a término, digamos, se convierte en bilis negra, es decir, en melancolía. Y pues se relaciona con los síntomas de la depresión, del malestar y tal. Entonces, también un poco la sangre se relaciona con las metáforas del fuego, ¿no? Entonces, yo le decía a Elena que a mí me parece como que pues que Ana muestra bastantes síntomas de melancolía. Y tenía por aquí un fragmento, a ver que lo vea donde lo he puesto aquí, 107. Que a mí me parece que bueno, es bastante interesante en ese sentido. Que está Ana acostada al lado de Tomás y dice: no pude soportar la presencia de tu padre a mi lado en la cama. El calor de su cuerpo me llenó de melancolía, como si ya no fuese más que rescoldo y estuviera a punto de apagarse. Me levanté y fui a sentarme en la silla que había junto a la ventana, en la que muchas tardes me sentaba para coser. Y dice: ahora sabía que la salvación era el calor que notaba cuando me acercaba a la cama de tu hermana. También el silencio de tu padre viendo impasible como una desconocida empujaba a su mujer y a su hija. Eso era la salvación, el amor. Supe cuánto me había equivocado al pensar en él como en un objeto incapaz de dar y recibir calor. O sea, hay como una ambivalencia un poco del fuego, ¿no? El padre es como un fuego que se está apagando, pero también ella como que lo vuelve a reconsiderar como un fuego. Entonces, bueno, está un poco ahí entre los dos siempre. No sé. Sí, sí, y en el artículo este de Begoña Sáenz, Sí. ella, bueno, también hablaba de la melancolía en otros aspectos de la novela, pero bueno, el caso es que decía, por ejemplo, cita a Walter Benjamin hablando del melancólico como alguien que asume en su contemplación las cosas muertas a fin de salvarlas, que es un poco, es lo que está haciendo Ana, ¿no? Todo el rato, todo, cuando habla de la foto de la boda en la que pues todos están muertos. Sí, que nadie entiende lo que está pasando. Ella está contemplando, porque ella sabe lo que hay ahí, sí, y lo quiere guardar, ¿no? Pero toda esa gente ha muerto en el momento en el que ella está contándole su historia a su hijo. Pero al contemplar y al contar, pues está un poco salvando a todas esas personas que ya murieron. Y luego también había una cita en este mismo artículo de María Zambrano que dice, en la ausencia que las cosas dejan hay una manera de presencia. En su hueco está todavía aleteando su forma. La melancolía es una manera, por tanto, de tener. Es la manera de tener no teniendo, de poseer las cosas por el palpitar del tiempo, por su envoltura temporal. Algo así como una posesión de su esencia, puesto que tenemos de ellas lo que nos falta, o sea, lo que ellas son estrictamente. Eso también me parece que en esta línea de objetos que materializan ideas en la novela, la fotografía quemada de la boda, pues eso me parece como... O las sábanas que se han enmohecido y que ha tirado la nuera, pues eso me parece como esa manera de materializar la ausencia. Sí, que muchas veces pues constatar una ausencia es invocar una presencia pasada, ¿no? Es lo que está haciendo ella continuamente. Constatar que ya las cosas no son como eran y que la vida no es como era y que nunca más lo va a ser. Y aún así también pues en ese acto también la está invocando, la está añorando, ¿no? Sí. Y bueno, esto es una cosa que decía María Jesús de antes, que las referencias son los valores a los que ha renunciado. Yo creo que esto era el hilo de Antonio. ¿Puede ser? Es que no sé, ¿la referencia a qué? Claro, no sé. Perdón. Bueno, vamos a seguir por si nos lo aclara. Y con lo del rescoldo, también el artículo nos ha hecho fijarnos en varias veces que aparece el fuego en la novela, sí, o más bien lo quemado, como, bueno, pues eso sí, como metáfora de sí, otra ¿no? cosa. Que sirve, pues para cuando Isabel quema el cuaderno, sirve como elemento de destrucción, pero aquí, por ejemplo, en lo del dibujo sirve como elemento de purificación, ¿no? Es una manera de liberar eso que le sucede a Antonio, igual que Antonio se muere y se libera un poco del
No sé, ¿qué más tenías sobre esto? Nada, no, que eso, que aparece el fuego, aparece así de manera más potente en la fotografía de la boda que Ana quema, Sí, en el cuaderno que quema Isabel, y al principio de la novela, en un accidente que hubo en una casa de unos vecinos Sí. en la que, bueno, a Ana le impresionó mucho que habían hablado de la niña que tenían esos vecinos como si fuera un palo quemado o No, algo que así, o un sea, palo que no seco. encuentran el cuerpo de la niña, entonces Sí. lo que hacen es enterrar un palo seco y retorcido. Sí. Uy, qué horror. Sí. Pero bueno, También, sí que... también es un entierro de lo simbólico, ¿no? Eso. Pero también yo quería decir, como que un poco en línea de esa ambivalencia, ¿no? Que ella dice que los recuerdos le persiguen, pero que le identifican también, ¿no? Y que por eso no quiere vender la casa. Y también un poco en la línea de la melancolía, que en el artículo también Begoña Sáez dice que esa melancolía negra se convierte en tinta negra, ¿no? Y que ese decir también es una especie de cura, ¿no? De sanación. De una liberación. Y retomándolo, porque hemos ido ya mencionándolo varias veces, pero bueno, se establece como una relación bastante interesante entre los personajes de Ana y de Isabel. Hemos dicho ya esto de que Ana cose mientras que Isabel compra su ropa. Ana está haciendo una narración oral, mientras que Isabel pues tiene un diario en el que utiliza palabras como muy grandilocuentes. Teníamos más cosas, teníamos lo del café, si quieres contarlo. Ah, sí, lo que dice al principio, ¿no? De que Isabel se refiere al café como achicoria y nunca como café. Y bueno, también dentro de esa acción también hay cosas muy interesantes, ¿no? Como siempre le pide a Ana que le prepare la taza de café, como si fueran a tomársela juntas, pero después se pone a leer un libro y la ignora. Y bueno, creo que también ellas se vinculan un poco también por los maridos que tienen, ¿no? Un poco dentro de esa idea especular. Los Ciscar. Sí. Por favor. Nos dice María Jesús, nos aclara, claro, lo de la referencia, sí, que referente tiene Antonio, ¿no? La casa, Ana, que al final son sus valores y él ha dejado todo eso de lado cuando se va con Isabel. Ya, sí, no, que se convierte en una persona que no es. Entonces ya no encaja allí, pero tampoco encaja aquí. Y también me limita un poco el ambiente de la casa, de Ana, ¿no? Que él se vaya. Ya, pero sin embargo, no se da, por ejemplo, no antes, cuando vuelve de la cárcel donde había estado preso por defender sus valores, en principio, pues está en depresión. Y sin embargo, aquí está pisoteando sus valores, pero bueno, vive. Ya. Que es como, yo creo que ahí también, por ejemplo, se materializa esta crítica de Chirves a, pues eso, a la gente que ahora, que nos han cambiado la ideología por el dinero. Un poco en eso, en los años 90, ¿no? Como, jo, que bien le va a España, pues entonces ya está. Borrón y cuenta nueva, nos va bien, pues chico, abrázalo y olvídalo de antes. Ya. Sí, además, en el sentido un poco de esto que le pasa a Antonio, es que nada se habla realmente en esa casa, o sea, nada de lo que se pasa se habla. Y yo creo que también, pues, un poco para interpretar cómo se sienten los personajes, creo que los síntomas son muy interesantes, ¿no? No sé, a ver, yo me he fijado pues, en la parte que tiene que ver con Ana, ¿no? Que Antonio, pues, cuando pasa lo de los dibujos, entra en una temporada así de espiral de gastarse el dinero en juegos, en mujeres y tal, y que un poco a partir de eso entiendes cómo se siente y pues puedes intuir cuál es la causa, ¿no? No sé. Sí. No, sí, que claro, al final, pues eso, como que, o sea, sí que de manera sutil puedes interpretar por qué los personajes tienen según qué comportamientos, ¿no? Y qué los motiva. Sí. Y es verdad que ahí Antonio, ¿no? Tiene una, quizá se puede entender como una reacción. Sí, que también pues se acerca a Ana cuando ya no queda nadie. Eso también da un poco de rabia. Bueno, vamos a poner un audio sobre un poco el papel de, pues eso, de las mujeres y tal, que nos ha enviado una lectora para hablar un poco sobre esto, aunque ya hemos dicho muchas cosas. Me gusta mucho la protagonista de la novela, Ana. Seguro que ella se catalogaría como una mujer sencilla, pero para mí es todo lo contrario.
Es una mujer con una gran fortaleza y entereza para afrontar la vida de tan difícil que les tocó a las generaciones que vivieron la guerra civil y la posguerra española. Toda mi admiración para ella y para todas las mujeres a las que representa. Bueno, sí, pues un poco recoge lo que hemos dicho. Sí, bueno, que no es muchas mujeres, ¿no? Y que ese pueblo puede ser también muchos pueblos. Y Manuel es una generación de gente que ha olvidado, bueno, que ha olvidado que, a ver, no es que no ha olvidado, pero se lo tienen que contar para que lo tenga un poco presente o para que no lo ignore al menos. Y en ese sentido, en esas mujeres que representa Ana, yo he leído hace poco los 4 relatos que conforman Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Y ahí, por ejemplo, son 4 relatos, ¿no? Pues el último, que es el que se titula Los girasoles ciegos, también trata de una pareja de gente de ideología, bueno, de los vencidos, en la que es un matrimonio, ¿no? Con un hijo. Y el hombre de ese matrimonio está en casa, pero está escondido en un armario. Porque, bueno, pues no han ganado y como le pillen, pues lo apresan y quizá lo maten. Entonces, lo comentaba con alumnos en clase y una alumna hizo una observación que me pareció muy interesante y que va muy al hilo de los tiempos de ahora, de los 2020, sobre la salud mental, cómo afectó en cuanto a la salud mental la guerra y la posguerra a estas personas. Como ahora la salud mental sí que es algo que está sobre la mesa, pues como estas novelas también dejan ver un poquito de eso. Y porque en esa novela, en ese relato, en Los girasoles ciegos, el hombre que está encerrado en el armario, a pesar de que, bueno, pues que esa es una manera de sobrevivir, se va deprimiendo cada vez más, lo cual es comprensible, porque es que no puede salir. Claro. Y eso, también empieza a beber, igual que le pasa a Tomás. Y al final, pues eso, tiene una depresión, cada vez le cuesta más levantarse, salir, porque cuando no hay nadie en la casa, más que la mujer y el hijo, el hombre sí que puede salir del armario y pasarse por la casa, pero cada vez le cuesta más abandonar el propio armario, hay veces que ya empieza a comer allí dentro, o sea, como que se ve muy claramente que se va deprimiendo. Y la mujer, pues que al final es la que hace de apoyo de todo eso, la que está trabajando en lo que puede para conseguir el dinero que puede, para que pasen la menor hambre posible, digamos la que carga con todo eso, igual que en La buena letra, Ana carga con que Antonio pues se dé al juego y a las mujeres por la depresión, porque acarrea de tal, la que va a verle a la cárcel y se come los transbordos estos interminables y los viajes. Y comida que no tienen para ellos. Es verdad. Y tiene que soportar un montón de cosas. La que también traga con todo lo que pasa con Isabel, la que traga con que su marido, bueno, pues otra manera de gestionar los problemas de salud mental, Antonio se va con prostitutas y a apostar, y su marido empieza a beber cada vez más. Y se encierra poco a poco en sí mismo. Entonces, pues al final, toda esta salud mental mal llevada... Y tiene que cuidar a Gloria, porque Isabel no se digna a cuidarla. Pues es que es muy fuerte. Y pues eso, que toda esta salud mental de los hombres mal llevada, pues carga encima de las mujeres que, además de ser las encargadas de los cuidados y de la parte emocional, sobrellevarla lo mejor posible, también eran el sustento económico muchas veces, porque Antonio deja de ir por el taller, Tomás sí que trabaja, y en Los girasoles ciegos, pues claro, hay 3 bocas que alimentar en esa casa, pero en realidad solo hay una persona que trabaje, que es la mujer. Sí, y que los ves no sé. Obviamente ellos han ido a la guerra y han visto otro tipo de cosas, ¿no? Que tienen una incidencia distinta a la que vemos en la novela, ¿no? Que se enfoca sobre todo en lo privado. Pero ves que ellos pasan por varias depresiones cada uno, que no sé si es el abuelo Juan que se ahorca. Sí. Y tal, pero es que Ana no puede permitirse una depresión. Luego lo que le pasa es lo que le pasa a la gente que sobrevive y que ve a todo el mundo morir. Sí, cuenta eso. Es la culpa del superviviente.
que si ella no hubiera visto todo eso, a lo mejor estaría más tranquila, ¿no? Y que envidia un poco la posición de todos los que se han ido muriendo, porque no han tenido que lidiar con todo el mundo que se ha muerto. Sí. Con todo ese vacío que le queda a ella, ¿no? Y la única persona con la que puede compartir mínimamente algo es con Isabel, con quien nunca ha compartido demasiado. Entonces, Sí. es muy, muy triste en ese sentido, ¿no? Su existencia es muy solitaria. Nunca pudo hablar con Tomás cuando tocaba, y nunca pudo hablar con Antonio, y simplemente ahora puede hablar con Manuel, y no sabemos si esa comunicación va a existir. Ya, si él va a recoger, ¿no? Todo lo que... Sí, además, yo siento que es un libro bastante nihilista. Tenía dos cosas sobre esto, ¿no? Una, Sí, cuenta. que la naturaleza de ellos es determinada un poco en la idea esta que comentábamos de París, de que nunca van a cambiar de clase social, y etcétera, etcétera. Y luego en que Ana dice varias veces que morir no es un consuelo, que además lo dice al principio en la página 16, que de donde lo tengo, a ver. Tu padre acababa de morir y yo sabía, como sé ahora, que la muerte no le dio consuelo. Y que la felicidad no es algo que sea de fiar, lo dice en la página 84. En momentos anteriores del libro sí que lo dice que, bueno, que puede ser, ¿no? Pero como que a medida que avanza el libro no cree en ello. Dice, yo me decía que ahora no nos faltaba nada, pero ya había aprendido a desconfiar de la felicidad, que siempre se nos acababa escapando, y pensaba con frecuencia en que iba a ser lo que viniera a romper el equilibrio de nuestras vidas. Y sentía una enorme tristeza cuando acariciaba a escondidas las tapas verdes del cuaderno de dibujo de tu tío, o cuando veía volver a tu padre del trabajo. Otra vez la dicotopía, esto. Dice, en el cine a veces me echaba a llorar sin que viniese a cuento. Un poco el síntoma otra vez, ¿no? Como ventana, como se sienten ellos. No sé. No sé si la verdad, no sé si me estoy inventando una interpretación o qué. Bueno, la estás proponiendo y cada uno que recoja, que está muy bien. Sobre este acercamiento o esta parte de quizá cosas en común que tienen Isabel y Ana, hay que contar que hay dos versiones de la novela de La buena letra, porque Chirves la publica en 1992, pero en el año 2000 hace una revisión y entonces quita un capítulo y añade un prólogo. Entonces, como no sé qué edición habrán leído las personas que nos están escuchando, voy a leer el prólogo, ¿vale? El prólogo que añade, bueno, no, el prólogo en la edición, bueno, un prólogo, una nota inicial en la edición del 2000. Voy a leer solo un trozo que me parece especialmente revelador. Él dice, a ver, si cuando escribí La buena letra no acababa de sentirme cómodo con esa idea de justicia del tiempo que parecía surgir del libro, hoy, 10 años más tarde, me parece una filosofía inaceptable, por engañosa. El paso de una nueva década ha venido a cerciorarme de que no es misión del tiempo corregir injusticias, sino más bien hacerlas más profundas. Por eso quiero librar al lector de la falacia de esa esperanza y dejarlo compartiendo con la protagonista Ana su propia rebeldía y desesperación, que, al cabo, son también las del autor. Esta es la parte como más reveladora de esta nota que él añade, y voy a leer entero el fragmento que eliminó porque me consta que hay lectores que este fragmento no lo tienen en su edición, ¿vale? Por la tarde, esto aparece en cursiva, igual que al principio del libro, cuando Ana habla en cursiva de la chicoria y del café y tal. Por la tarde hemos dado un paseo. Se había comido algunos pasteles y luego, antes de irse, se sirvió 2 copas de anís. Así que le temblaba todo el cuerpo y en un par de ocasiones hemos tenido que pararnos un rato porque no podía caminar. Eso es el anís, mujer, le he dicho. Ella se ha echado a llorar. No, Ana, no. Es la vejez y la soledad. Me cuesta pensar que esta mujer asustada sea la misma de entonces. La he acompañado hasta su casa porque no me atrevía a dejarla sola. La criada ha salido a recibirnos a la puerta de la verja del jardín y la ha cogido del brazo, quitándomela con un gesto rápido, como si me robara algo valioso y no una carga. Ella se ha vuelto y me ha pedido entonces que le preparara un té. Mientras ponía el agua a hervir, pensaba que tiene que resultar agradable cocinar de cara a la cristalera desde la que se ve el jardín. Esta tarde entraban los últimos rayos del sol y doraban las pilas de mármol, los armarios de madera y la colección de impecables electrodomésticos, que deberían servir para un montón de cosas, aunque apenas los utilizan, y que hoy parecían tener encomendada la misión de recordarme que ella y yo, aunque cercanas por la vejez, la soledad y el miedo a la muerte, seguimos estando lejos. La criada ha puesto sobre la mesa de la cocina la bandeja con la tetera, el azucarero, los platitos y las tazas. También tiene que ser bonito contar con unos servicios para el té y otros para el café.
y con vasos para el agua, copas para el vermú, para el vino blanco, para el tinto y para los aguardientes. No sé si valen tanto como lo que ella ha pagado. Es una armonía que, además de que ya se le ha vuelto inútil y solo sirve para despertar recuerdos, no tiene que poder callarle el desorden de dentro. Le he pedido a la criada que se retirase porque iba a subir yo misma la bandeja a su habitación y ha sonreído como si se tratara de un juego entre dos viejas y le hiciésemos un poco de gracia. Es joven. ¿Qué puede saber? He cruzado el salón con la bandeja. Alfombras, cuadros, relojes, vitrinas llenas de plata. Mientras cruzaba entre todos esos objetos caros, he pensado únicamente en que aún puedo llevar una bandeja sin que me tiemble el pulso y subir las escaleras sin tener que buscar el apoyo de la barandilla. La puerta de la habitación estaba entreabierta y ella se había adormecido en un sofá. He escuchado su respiración fatigada y en las arrugas de su cara he visto el naufragio de muchas vidas. Bueno, pues esto es lo que suprimió. Este acercamiento y circularidad con Isabel pues le pareció demasiado falso en el 2000. No sé. Me parece que es como una nota un poco cursi en la que acabar, pero sí, creo que también está muy bien. Es un poco que obedece más a una estética narrativa que a un realismo, y ha preferido optar por un realismo más descarnado. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque también traza una circularidad con el pasaje del principio y termina de rematar pues, el paralelismo entre ella y a Isabel. No sé, pero bueno, yo no sé. Sobre esto entiendo que lo haya quitado. Sí, yo también lo entiendo. No quiere tampoco blanquear la situación, pero me parece... También estaba muy bien escrito ese final, porque también pues eso lo aprovecha para dar un repaso a todo lo material que tiene esta mujer que no le arregla el desorden de dentro. Ya, justo. Sí. Me decía ayer María Jesús que es que era otra novela, o sea, con este final o sin este final. Sí, es un poco se más convierte, preciosista. Son dos historias diferentes un poco. Sí. En una nos cuenta, pues eso, ese paralelismo que puede haber con Isabel y en otro es más el hundimiento de todo. Sí. No sé. Además, a mí me parece demasiado preciosista para el resto de la novela, que es bastante desértica. Sí. Bueno, y también un poco aprovechando esto, creo que también es interesante como la forma en que se presenta la muerte del padre, que viene animalizada. Que también, lo que te decía antes, que es un pasaje un poco kafkiano. Ah, sí. Sí, la muerte de Tomás, sí. Sí, dice, apareció con la espalda hundida en el barro, como un insecto que hubiese caído boca arriba y el peso del caparazón no le hubiera dejado incorporarse. Es que eso es la metamorfosis. Sí, tal cual. Completamente. Y además, como el hundido en el barro también recuerda un poco a esta parte de la metamorfosis, que el padre le tira una manzana y no se puede mover y tal. Está ahí como boca arriba, pero sin... También dice en esta parte como que la sangre de la boca se le había vuelto negra. Bueno, la sangre y la bilis. Claro, justo. No sé. Bueno. Sí, hay un montón de... También habíamos visto antes, que lo dice Begoña Sáez, pero lo habíamos visto yo lo había visto en otro artículo de Mario Gutiérrez Blanca. Pues eso, como, a ver, que el olor y la memoria están muy relacionados, creo que no es nuevo para nadie, pero igual que Proust, pues hace emerger un montón de recuerdos por morder una magdalena, pues ella, Ana, habla de que incluso en sueños nota el olor de la madre selva y eso la lleva a, pues eso, a otras noches de angustia que ha pasado medio en vela, preocupada por Tomás, cuando él desaparece. Tiene todo el sentido, ¿no? Porque es un poco, bueno, voy a hablar de Freud otra vez, lo siento. Habla. Pero es un poco la idea de la neurosis que vuelve, o sea, las cosas que tú puedes evocar mediante la visión son mucho más fáciles de evocar porque nos manejamos muy a menudo en imágenes, pero las cosas que evocan los olores son mucho más involuntarias, ¿no? Un poco en la definición esta de memoria voluntaria e involuntaria de Proust. Entonces, pues eso que vuelve de manera involuntaria es el trauma, ¿no? Las madreselvas es pues ese tiempo que ya quiere recordar y no quiere recordar a la vez. Claro, eso es, pero que sí, eso. ¿No? Tal cual. A ver, dice Clara que en realidad Ana es un ejemplo de todas esas mujeres que dejaron de vivir su vida siendo arrastradas a centrarse en resolver los problemas de los suyos, a lo que estos se acostumbran y ni valoran. Sí, también el hecho de escribir, entre comillas, la novela es una forma de Ana de darse espacio a sí misma, ¿no? Y de reconocerse y reconstituirse. Sí.
También eso es... A mí esto también un poco quizá me molestaba porque, claro, Ana en la novela habla muy bien. Yo, claro, cuando me acordaba de escenas que me sonaban a mi abuela, Sí, claro, la voz de Ana no tiene nada que ver. ya. Es una voz muy elaborada, aunque sea oral, aunque sea, bueno, aunque tenga la patina supuesta de Sí, lo es oral, verdad, es verdad. es muy... Pero yo creo que es un problema que tenemos un poco con todas las novelas del tipo. O sea, yo tengo un profesor que dice continuamente que la familia de Pascual Duarte está demasiado bien escrita para la clase social que tiene Pascual Duarte. Sí, pero bueno, Pascual Duarte, claro, no me acuerdo ya tan al detalle, pero sí que, yo que sé, como que comete errores y se disculpa y dice con perdón o utiliza palabras que sabe que son un poco malsonantes y bueno, que es verdad que están ahí a propósito, ¿no? Para aparentar que pues es una persona poco letrada, pero... A ver, yo creo que Chilves lo intenta un poco con la fragmentalidad y con pues esos olvidos que tienen al principio, como que pierde el hilo en cierta medida. Pero sí, como que va un poco, sigue el fluir de la conciencia, ¿no? De ir pasando de una cosa y llevar a la otra. Creo que es una mesura muy complicada, ¿no? Sí, porque sí. si lo haces demasiado natural, deja también un poco de ser bello, en cierto sentido. No sé. También es verdad que muchas veces cuando ella utiliza imágenes que son... Bueno, con lo del insecto quizá no, pero bueno, el insecto sí que es verdad que una persona pues que viva en el entorno de Ana puede estar muy familiarizada. Pero, por ejemplo, la novela acaba, la que una vez eliminado ese fragmento final, la novela acaba con este proceso en el que Ana no puede dormir, eso es lo que relacionábamos con el poema. Acaba con una metáfora pues bastante hermosa, pero no es una metáfora que se le ocurra a Ana. Ana dice, durante toda la noche anterior me acordaba de que tu padre me contó en cierta ocasión que los marineros se niegan a aprender a nadar porque así, en caso de naufragio, se ahogan enseguida y no tienen tiempo de sufrir. No conseguía dormirme, estuve dando vueltas en casa hasta el amanecer. No podía evitar que me diesen envidia los que se fueron al principio, los que no tuvieron tiempo de ver cuál iba a ser el destino de todos nosotros, porque yo he resistido, no me he cansado en la lucha y he llegado a saber que tanto esfuerzo no ha servido para nada. Ahora espero. O sea, ella es un marinero que sí que sabe nadar, que ha nadado, que ha llegado a la orilla y que... Sí. Y ha visto, ¿y para qué? Como mejor dice, haberme ahogado. Mi amiga Leire, es sisifante. ¿Puedes explicarme eso? Como que es como una actividad que me... Pues como lo que hace Sísifo, ¿no? De levantar la piedra una y otra vez sin sentido. Ajá, vale. O sea, que su existencia es sisifante. Sí, pues sí, es verdad. Dice Clara que la última imagen lo dice todo. Sabiendo que está siendo utilizada... la última imagen en la novela del 92, en la versión del 92, coge la bandeja dispuesta a servir a quien la necesita. Única manera de paliar ambas soledades. Sí. Totalmente. Sí, que bueno, en fin. Y que ella no quiere ser servida tampoco. ¿Quién? Ana. No. Claro. Ya, sí, es verdad. Está generando una horizontalidad entre ella y la criada, aunque la criada no lo entienda, ¿no? Pero no sé. Yo quería decir también que es verdad que el estilo pues tiene sus problemas en sentido de coherencia y tal. Sí, pero bueno, ahí es verdad que no es como que a ella se le ocurra. O sea, un narrador quizá menos hábil, un escritor, perdón, quizá menos hábil, habría lanzado la metáfora de los marineros que no saben nadar porque así se ahogan antes, pero Ana no, Ana dice, tu padre me contó una vez, o sea, no se me ha ocurrido a mí sola, ¿no? Sino que me lo contó. No sé, también siento que es una cosa que forma parte de un poco del pacto de ficción, ¿no? Que, bueno, que aunque el narrador sea te genera o sea, el personaje te genera unas expectativas que no coinciden con el narrador, pues tú te lo crees, ¿no? Sí, claro. A favor del estilo y tal. Claro, hombre, porque si no, pues la novela no sería tan maravillosa. Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho el estilo. Siento que es bastante sobrio y tiene bastante temple para las cosas tan horribles que está contando. Como que ella lo cuenta con mucha serenidad. Sí, y es muy conversacional, muy íntimo. Sí. No sé, parece que te lo está contando así de tú a tú. Eso está muy bien conseguido. Sí, me ha gustado. Pues bueno, yo tenía algunas cosas más que no hemos dicho, pero bueno, que pues es que lo tenía que haber dicho antes, al hilo de cómo en la novela de manera muy sutil y muy pequeña se ve cómo avanza o aspectos que tienen que ver con la historia del país,
en cuanto al hambre, como Antonio, cuando está preso en la cárcel, cuenta que las cáscaras de manzana les parecen un lujo, o que ella moja el dedo en aceite y se lo da a la hija cuando es un bebé. Y con eso Ana, digo, está muy como que en eso cifra la esperanza de que la niña ni se le ponga mala ni se muera, en darle el dedo mojado en aceite, que como que denota la miseria que había. Se asusta muchísimo cuando casi les revisan el aceite. Y sí. Todo eso. Bueno, es que les había costado también muchísimo. Dice que les había costado una fortuna. Y luego también cómo evoluciona el cine, que antes de... Cuando en esos momentos de felicidad que dice que estaban todas enamoradas de un pianista que había, porque el cine era mudo, y entonces pues eso, había un pianista ahí amenizando. Que no es capaz de explicarle a la niña la función del piano, que ya no lo ve funcionar nunca. Sí, es verdad, sí, ahora vamos a la niña también un momentito. Y luego, en cambio, el cine se convierte en un lugar que ya tiene voz, pero donde resulta que al final de la película pues hay que cantar el cara al sol y bueno, en fin, aunque ella es donde, lo has dicho tú antes, ¿no? Donde va como un poco en un momento... va porque ya no puede quedarse los domingos en la casa. Sí, como refugio. Sí. Entonces, bueno, contrasta el cine mudo con el cine sonoro cuando en una época en la que es al revés, la gente tiene que estar más callada. Sí, también en el artículo Begoña lo menciona de pasada, yo por lo menos lo he leído de pasado, que ella pues encuentra refugio en lo ficcional. Es verdad, sí. Sí, lo mencionaba, pero sí, yo también lo leí de pasada. ¿Qué más tenías? Nada más. Has dicho tú ahora algo que me ha parecido interesante, pero no sé. Lo del piano. Lo del piano, gracias, sí. La hija. Es que una lectora me contaba que el niño, aunque no aparece apenas, tiene una presencia importante porque es el destinatario de la narración. Y bueno, y también por este contraste que decías tú de que el padre al principio es como que ve en él una esperanza y luego le coge manía. O sea, tú has dicho esto de que el padre le coge manía y que se puede ver un trasunto de Antonio ahí, ¿no? Sí, también, bueno, freudianamente otra vez como que trata muy bien a la niña y solamente se deja tratar por la niña a veces, ya cuando ni siquiera... Cuando ya no está bien. Pero en cambio la niña como que llega a sus vidas mucho antes, apenas aparece y es bastante trágica la historia de la hermana, porque... Eso, ella parece que quería ser pianista y la subyuga mucho el sonido de las teclas del piano y lo imita con las fichas de dominó, pero luego cuenta que precisamente esas manos que en un piano pues se entienden como manos cuidadas y delicadas, pues están ajadas porque trabaja en una fábrica y ha tenido muchos hijos, entonces bueno, pues que ha seguido la rueda del tiempo y... Sí, además como que lo expresa en forma de broma y es una broma muy triste, ¿no? Sí. Y que yo creo que ya tiene bastante poco espacio en la novela. A mí eso no sé, no me gusta demasiado. O sea, entiendo que tiene más sentido dirigir la novela a un único narrativo, etcétera, pero como que la hermana no existe apenas, no tiene relevancia. Está ahí ya desde el principio y lo importante es Manuel, ¿no? Que es más pequeño. Sí. También tiene un poco de sentido, ¿no? En la idea esta de Rafael Chivers de que el libro es un libro para el año 1992. Sí, hombre, va muy al hilo de cómo era la vida, ¿no? Sí. Y de lo que podías esperar si eras niño o si eras niña. Sí, bueno, y también que pues eso, que ella evidentemente va a tener menos agencia que él, ¿no? No lo sé. Sí, no, claro. Hombre, es que es lo que tocaba, supongo. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Yo creo que llevamos un rato bastante largo, es que teníamos tantas cosas que decir y no parábamos de encontrar más y más. Entonces, bueno, pues... Última oportunidad. Si alguien quiere decir algo es el momento porque nos vamos a despedir ya. Para abril ha salido como libro del mes La larga marcha de Stephen King, que me ha parecido una casualidad muy bonita porque Rafael Chirves también escribió un libro que se titula La larga marcha. Pero no vamos a leer La larga marcha de Chirves, sino La larga marcha de Stephen King. Bueno, pues eso, que es un cambio de género y de estilo bastante abrupto. Y nada, pues que ya podéis empezar. Y ya está, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Gracias por venir, Sofía. Invitarme, ya tendremos más en el futuro, seguro.
Y gracias a la gente del chat que ha estado ahí aportando ideas y escuchándonos. Y bueno, que nos vemos el mes que viene. Adiós. Adiós. ¿Dónde está el play? Me gusta mucho la... Uy, que no es esto. Perdón. No se ha oído. No se ha oído. Fantástico. He muteado ya. Ah, pero voy a poner la canción. Adiós.